Amigos, visitantes y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde la intención principal no es informar, sino poner a pensar, para evitar la atrofia de facultades mentales básicas para la supervivencia. Eh, Como ya podrán estarse dando cuenta, hoy estoy con Aura Palermo. ¿Por qué? ¿Y por qué hoy está con nosotros Aura Palermo? Porque nuestros seguidores nos han pedido que recomendemos lecturas. Prometemos que eso se comenzará a hacer de ahora en adelante con cierta regularidad. Pero, de hecho, el video de hoy será de recomendación de lecturas básicas. Y vamos a comenzar con El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que se los muestro aquí. Esta es la edición que yo tengo, no sé si para evitar reflejos de la luz. Bueno, es imposible evitar los reflejos de la luz. Esta es la edición que yo tengo. Es una edición sumamente económica. Bien, El Príncipe. Sobre este libro se han escrito bibliotecas enteras. Fue escrito por su autor hace 500 años, basado en sus experiencias personales, todas profundamente sumergidas en la política de su tiempo. Sin embargo, el libro es atemporal, nunca ha perdido vigencia. ¿De qué se trata? Es un tratado sobre el poder. Algunos dirán que es sobre la política. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre el poder y la política. Porque para mí la política es un principio ordenador que debe regirse por la búsqueda del bien común. Paz, orden y libertad, prosperidad y felicidad. Mientras que el poder es un método de dominación que puede prescindir del orden. Más bien, puede aplicar desorden a su conveniencia, en la búsqueda inescrupulosa no del bien común, sino del dominio. O sea, no solo la conquista del gobierno, sino la conquista del Estado y también la conquista de la nación. En otras palabras, el poder no se detiene. En cambio, la política se detiene. Debe detenerse. Si no lo hace, es otra cosa, que ya no está al servicio del pueblo, sino del poder. En este sentido, en este libro se proponen modelos reales y no modelos ideales. Es un libro de realismo político, de realpolitik, como dicen los pedantes, olvidando que el poder siempre es realpolitik, siempre ha sido pragmático y siempre ha tratado de usar cualquier medio o instrumento en todas las épocas. Pero cuidado, porque esto no significa que este libro sea inmoral. Es verdad que la masa, en todos los tiempos y épocas, puede ser conquistada por individuos que solo aspiran al poder y a conservarlo. Pero según Maquiavelo, el fin principal o el fin último del poder no debe ser personal, debe ser por el bien del Estado. Me explico. Este libro fue escrito en una época donde en Europa surgían las monarquías nacionales. Mientras Italia se encontraba fracturada y dividida en un sinnúmero de pequeños estados regionales, principados, ducados, los estados papales y así. ¿Y qué pasaba con estos pequeños estados regionales que estaban a merced de gobernantes que muchas veces empleaban su tiempo y su energía en hacerse la guerra entre sí, sin pensar en el bien común? Estoy hablando de una Italia a merced del caos y de cualquier injerencia extranjera, que aprovechando este permanente río revuelto, pescaba muy bien y conquistaba con facilidad. Por lo tanto, este libro se escribió con la esperanza de que en medio de la oscuridad pudiese surgir un príncipe luminoso, con propósitos superiores, capaz de unir a todos y de dar vida a un Estado fuerte, capaz de proteger a Italia de los depredadores internos y sobre todo de los externos. No sé si esto le suena algo a los venezolanos. Bien, en fin. Voy a hacer un pequeño comentario sobre las ediciones del Príncipe de Maquiavelo.
Este libro se consigue en español con bastante facilidad, creo que con bastante facilidad. Ahora, según mi experiencia personal, leyendo ediciones españolas de libros en italiano, yo me he dado cuenta de que las mejores traducciones del italiano al español son las que consigo en ediciones argentinas. En general, las traducciones al español hechas en ediciones argentinas son superiores, desde todo punto de vista. No se comparan. ¿A qué se debe esto? Bueno, la única teoría que yo tengo al respecto es que como en Argentina hay tantos descendientes de italianos, y por lo tanto en Argentina hay muchos descendientes bilingües, o sea, hay gente que tiene tanto el español como el italiano como lengua madre, posiblemente eso facilita mucho la traducción. Así que mi recomendación, al buscar libros, no solamente El Príncipe de Maquiavelo, sino cualquier libro italiano traducido al español, es que si pueden conseguir ediciones hechas en Argentina, ediciones antiguas, ediciones viejas, esas que se conseguían en una época en los libreros, por la calle, en algunas librerías de segunda mano, que vendían libros de segunda mano. Mi recomendación es, si pueden, consigan ediciones hechas en Argentina. Son superiores a las ediciones hechas en español. Bien, seguimos. Vamos con el segundo libro de hoy. Vamos a acercarlo. Desde luego, yo tengo la edición en italiano. El gato pardo. El gato pardo es una novela. ¿Tú querías decir algo con respecto al Príncipe de Maquiavelo? Solo una recomendación. Y por experiencia se los digo. Para quienes no estén acostumbrados, no conocen el tema y se puedan sentir intimidados, yo los invito a que antes de leer el libro, pueden hacerlo en documentales, que hay bastantes, revisen el Renacimiento. El Renacimiento es un periodo... Renacimiento italiano. Renacimiento italiano, donde no solo... Disculpa, el Renacimiento florentino. Sí, especialmente porque en ese momento... se ubicó en Florencia, ¿no? Porque les va a permitir entender el contexto en el cual se desarrolla la obra. Y es una recomendación para cualquier tipo de libros. O sea, yo primero me voy, entiendo el contexto histórico en que fue escrito, que además es interesantísimo. En el caso de Maquiavelo nos encontramos, para mí es uno de mis periodos favoritos de la historia, porque es que no solo estaba Maquiavelo, y es interesantísimo porque convergen, o sea, un nicho de pensamiento, de arte, o sea, encontramos a Botticelli, a Brunelleschi, a Leonardo, a Miguel Ángel, a Maquiavelo, a Dante, o sea, es como que, y en la misma ciudad, es impresionante, o sea, no necesariamente en el mismo tiempo, Dante es un poco anterior, pero o sea, fue el mismo periodo. Hay un momento en donde todos están juntos. Sí. Es increíble. Es emocionante, es muy emocionante ver ese periodo. Los Medici. Sí. O sea, yo me enamoré del Renacimiento, gracias a Federico, y el Renacimiento me hizo enamorarme de la historia antigua. Soy de las que piensa de que si no entendemos el pasado, jamás vamos a comprender cómo llegamos hasta aquí. Como dice McLuhan, o sea, entonces es importante, háganlo divertido. El Maquiavelo es una lectura densa, o sea, no es una lectura fácil, pero para que se vayan introduciendo, vayan revisando toda la historia. Hay unos documentales maravillosos y además se conectan con esa parte estética del arte, de la literatura, o sea, les va a permitir conectarse con lo que es Occidente. Hay unos documentales muy buenos sobre los Medici en YouTube. Hay que buscarlos, se consiguen con doblaje al español, bastante bueno en doblaje, por cierto, y es una grandísima recomendación. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos con el gato pardo. Vamos otra vez con el gato pardo. Se los hemos nombrado mucho, tanto Federico como yo.
Es la novela de moda. Ajá. De hecho, El gato pardo es una novela, no es un libro político. Es una novela y es la novela en la cual se encuentra contenida la famosa frase: si queremos que todo permanezca como está, todo debe cambiar. Frase que pronuncia uno de los protagonistas de la novela y la cual define a algo que se ha convertido en un concepto político, el gatopardismo o los cambios gatopardianos, en donde todo cambia para que todo siga igual. Pero es solo leyendo la novela que se capta el significado profundo de lo que esto significa. Y es que los hombres van y vienen, revoluciones encabezadas por supuestos revolucionarios llegan y se establecen, pero la sociedad, lo que define profundamente a una sociedad, queda su sistema de valores, creencias, costumbres, su sistema cultural, su idiosincrasia y sobre todo queda su sistema de relaciones de poder. Esta novela se puede decir que es autobiográfica. ¿Por qué? Porque fue escrita por el descendiente de una familia aristocrática en decadencia. Y de hecho la novela narra lo que son vivencias de su familia, no directas del autor, vivencias de la familia. ¿Y qué es lo que narra? Pues narra lo que sucedió en Sicilia durante el Risorgimento, o sea, el proceso de la unificación italiana, durante el cual se formó la Italia moderna, hace 160 años, como una nación por fin unida en torno a un reino. Después se volvería república, más adelante, después de la Segunda Guerra. ¿Qué pasó? Durante ese proceso, en Sicilia, ocurre una transición del régimen borbónico, que la dominó durante poco más de un siglo, 130 años, algo así, a un régimen de anexión al nuevo reino de Italia. Proceso en donde es muy importante la expedición militar de Garibaldi a la isla para liberarla, lo cual da pie también a un cambio en la clase dirigente de la isla. Un cambio aparente que parece ser portador de un nuevo futuro, pero que a la postre dejará las cosas más o menos igual, y en algunos casos peor, para los propios sicilianos. Mucha gente me preguntará si ya en esa época existía la mafia. Existía ya lo que serían los gérmenes de lo que más adelante vamos a conocer como mafia. En la novela se describe esto, ¿no? Pero no existe todavía la mafia tal como la conocemos. Existe algo que a la postre dará origen a la mafia. Nunca como crimen organizado, porque esa es la imagen superficial, sino como sistema de poder. En fin, seguimos. Bueno, ahora vamos con la recomendación de Aura. ¿Cuál es la recomendación de Aura? La recomendación de Aura no está en ningún... tú querías decir algo sobre... Yo siempre... Disculpa. Sí, no. Querías decir algo sobre el gato pardo. Disculpa. El gato pardo. Es lo que a mí me encanta de esta novela, más allá del contenido, porque lo estoy estudiando ahorita, es el periodo histórico en que se desarrolla la trama, que es entre 1860 y 1910. Es muy interesante comprender lo que sucedió en esa época. Poco antes de 1860. Sí, todo lo que es el 1800 es una época muy importante entenderla, es muy caótica en todos los aspectos político, económico, social y eclesiástico. De hecho, marca un antes y un después en lo que es la iglesia como institución de poder, no como religión, como institución de poder. Entonces, también si pueden, revisen documentales de la época de la historia europea. Revisar la historia europea después les va a permitir ver con otros ojos la historia latinoamericana. Ahora, yo voy con mi recomendación. Sí. Mi recomendación no la tengo en libro. No. Ajá, verdad. Pasa algo. Hay muchos libros que no les voy a poder mostrar así en físico, como hice como este, o como hice con el Príncipe. ¿Por qué? Porque, bueno, mi biblioteca todavía está en Caracas. Se quedó allí, también la de Aura. Como diría Nietzsche, los sin patria
vamos dejando los libros regados en el mundo. Somos sin patria. Entonces, lamentablemente, hemos tenido que recurrir para rescatar material en le vamos a digital. mostrar dónde tiene ahora la rebelión de las masas. A ver, ¿dónde se ve? En este tierno Kindle. Es en un Kindle. O sea, tiene una edición electrónica. Hay una lectura muy ligera en esta ternura de Kindle. Disculpen. No Seguimos. sé, es La rebelión de las masas. Ponlo para que lo vean. Así se ve. Sí, sí. La rebelión de las masas. Es un libro de 1929 del filósofo español José Ortega y Gasset, donde se analiza un fenómeno propio del siglo XX, que es el surgimiento del hombre masa y su llegada al poder, por medio de una degeneración violenta de la sociedad, donde el hombre masa es protagonista y vehículo de este proceso, que es un proceso de empobrecimiento de las costumbres, de la cultura. En otras palabras, descrito en términos orteguistas, la propagación de la estupidez y la vulgaridad. En otras palabras, es un proceso de demolición ética y cultural que da como resultado el surgimiento de una humanidad irresponsable y malcriada, no vinculada a una clase social en particular, lo cual determina una deriva hacia los despotismos modernos, como el fascismo, que cuenta con pleno apoyo popular, incluyendo el de ciertas élites que también han entrado en ese mismo proceso de decadencia. Al respecto, el filósofo y escritor Agapito Maestre, también español, acaba de publicar un libro que precisamente se llama Ortega y Gasset, el gran maestro. Eso va también como recomendación, pero desde luego siempre, como siempre, recomendando primero la edición original. Ahora quiere leer el extracto de una entrevista que le hicieron a Agapito Maestre sobre este libro de Ortega y Gasset, porque considera que es pertinente, tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Ortega se adelanta a buena parte del pensamiento contemporáneo que defiende una democracia radical, es decir, una sociedad que valora más a las personas que a las masas. He ahí la gran aportación de Ortega. Su crítica a la democracia de masas, a la democracia morbosa, es un adelanto de todas las críticas al totalitarismo surgidas después de la Segunda Guerra Mundial. Nadie ha narrado mejor que Ortega en el siglo XX esa crítica a la sociedad de masas. Es un adelanto de la crítica al totalitarismo y al populismo de nuestra época. Se adelanta todo lo que va a suceder. Anuncia la Segunda Guerra Mundial. Ojalá le hubieran hecho caso. Y en Europa se le conocía desde los primeros años 20 como uno de los más inteligentes críticos de la dimensión revolucionaria, populista y totalitaria de la modernidad. Yo voy a agregar algo que no pone aquí Agapito. Además, se adelantó al socialismo del siglo XXI, porque el socialismo del siglo XXI, incluyendo su capítulo Venezuela, es la rebelión de las masas. No porque yo lo diga, sino porque ellos mismos se catalogan así, manipulando toda la obra para quien no ha leído a Ortega, haciendo creer que la rebelión de las masas es la rebelión del pueblo. Cuando es todo, o sea, aquí la rebelión de las masas no tiene nada que ver con el pueblo o no pueblo. Cuando lo lean, van a entender la discriminación de hombre masa y de los nobles. Aquí no tiene nada que ver con clases sociales, no tiene nada que ver con el pueblo, el ciudadano, o sea, la discriminación va a nivel de pensamiento. Muy bien, muy bien. Bueno, por último, falta entre los que son mis libros de cabecera, los que puse en Twitter, con una foto, el libro de Antonio Gramsci. Ahora bien, el libro de Antonio Gramsci, que no es un libro, de Gramsci solo tenemos recopilaciones
las de los cuadernos, sus famosos cuadernos, y cartas que escribió desde la cárcel. Fue un preso del fascismo, murió en la cárcel. Pero dada la importancia de Gramsci, importantísimo para entender lo que estamos viviendo y la clave para salir de esto, por esta razón le dedicaré todo un video especial más adelante. Y después de este video seguiré con lo que se va a convertir en una serie de videos donde explico el poder y las agendas de poder y dominación. Esta es una interrupción momentánea para atender un pedido popular de nuestros amigos y seguidores. Ahora, por su parte, está preparando un video donde ella solita transmitirá un mensaje muy importante en los próximos días. ¿Ya? No adelantemos nada. Hay que crear la intriga. Por favor, sigan atentos y sobre todo cuídense. Aunque todos ya sospechamos de qué se trata todo esto, por favor, obedezcan a las autoridades. Recuerden que ellas están esperando que alguno pierda la paciencia. Por favor, nunca hagamos lo que el enemigo espera que hagamos. Nunca seamos predecibles. En una tiranía, el peor error que se puede cometer es ser predecibles. Bueno, hasta pronto. Antes de despedirnos, yo quiero aprovechar la ocasión para darle unas recomendaciones. A medida que he desarrollado mi trabajo de investigación, me he dado cuenta la manipulación de diversos autores con los que he tenido que trabajar. Por suerte, como yo he leído la obra original, o sea, yo le digo la obra primaria, la obra directamente del autor, la fuente primaria, me doy inmediatamente que están manipulando. El caso más notorio, lo voy a nombrar 3 ejemplos, es el caso de Ortega y Gasset, cuando uno lo encuentra en el socialismo del siglo XXI, en la boca de Chávez, donde lo usan y lo manipulan, pero no solo Chávez, lo encuentras en diverso material de propaganda de la izquierda. Quien no ha leído Ortega y Gasset hace creer, o sea, que la obra de Ortega y Gasset promueve la rebelión de las masas. No, es una denuncia a los totalitarismos. Correcto. Entonces, cuando Chávez dice que esto es la rebelión de las masas, está admitiendo que es un sistema totalitario del siglo XXI. Otros autores con que me he encontrado lo mismo, de una manera descarada, es con la obra de Ratzinger. La obra de Ratzinger, recomiendo la lean de primera mano, que además es que es gloriosa. Papa Benedicto XVI. Papa Benedicto XVI. La vemos. Papa actual, para algunos. No, para el Papa Benedicto, yo me acostumbré a decirle Ratzinger, pero para mí es el Papa. Sí, porque a medida que voy leyendo su obra hay una cercanía muy importante, porque él trabaja en logos, la fe y la razón, algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. El logos. O sea, es la religión, o la fe, mejor dicho, no la religión, es la fe para personas pensantes. O sea, una de las cosas que a mí me molesta es que me traten como idiota, y un discurso que me traten como idiota no me gusta, y leerlo realmente es una explosión que me pone a incluso investigar y a leer de filosofía. Entonces, eso por un lado. Lean fuentes primarias. Disculpa, si te apoyas en la mesa me pones a vibrar la cámara. Ay, disculpa, Federico. Y la segunda recomendación, no tengan miedo a leer. No se sientan intimidados por los temas. El cerebro es un músculo. Se lo dice alguien que era totalmente analfabeta, no me gustaba la historia, no me gustaba la filosofía, le tenía pánico. Además, o sea, el analfabetismo cultural era absoluto. Poco a poco, no tengan miedo, les cuesta, no se den por vencidos. Salgan de su estructura actual. Cuando lean La rebelión de las masas, verán que es algo muy importante. Tenemos que romper ese esquema. Para mí, La rebelión de las masas no solo me dio un mensaje a nivel profesional para mi investigación, les va a aclarar muchas cosas a nivel personal. Es uno de mis libros de cabecera, no solo ese, sino otro de Ortega, Ortega como filósofo. Esa es la única recomendación puntual que yo hago en este programa, después le daré más recomendaciones. Y no le tengan miedo a los libros, siempre trabajen con fuentes primarias y hasta pronto.
Bueno, seguiremos recomendando libros, seguiremos haciendo videos. Yo retomo mis videos de explicación de lo que después va a ser la gran explicación de los sistemas de poder, de las agendas de dominación, agotando primero una preparación básica para poder entender ciertas cosas que voy a decir y hasta pronto. Ahora sí, hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos en los próximos días. Muy pronto, así es.